Imagina por un instante una isla de montañas verdes y valles fértiles, bañados por ríos cristalinos. Playas interminables bordean su contorno y al interior, comunidades trabajan la tierra en armonía con el entorno. Allí, antes de que las velas europeas asomaran en el horizonte, se desarrolló una de las culturas más vibrantes y sofisticadas del Caribe, la de los taíno de Boriquén, como ellos llamaban a la isla que hoy conocemos como Puerto Rico. Su historia no comienza en 1493 con Cristóbal Colón, sino mucho antes. Había una sociedad organizada con líderes políticos, estructuras espirituales, técnicas agrícolas avanzadas, costumbres festivas, música, artes y una relación íntima con la naturaleza. Boriquén no era un territorio vacío esperando ser conquistado, era un mundo vivo, lleno de espiritualidad y tradición. Este viaje nos llevará a recorrer cómo era realmente la vida taína antes del choque de mundos. Orígenes del pueblo taíno. Los taínos eran parte del gran tronco cultural arahuaco, originario del norte de Sudamérica, en la región del río Orinoco, actual Venezuela. A través de siglos de migraciones y expansiones, grupos arawak se desplazaron por el Caribe, poblando islas como Trinidad, Cuba, La Española, Jamaica y Boriquén. En Puerto Rico, estos pueblos llegaron aproximadamente hacia el 600 al 1000 después de Cristo, fusionándose con culturas anteriores como los Igneri y los Saladoides, hasta formar lo que hoy conocemos como cultura taína. Este proceso explica por qué la lengua taína compartía similitudes con otras del Caribe, y también por qué la cerámica, las técnicas agrícolas y las costumbres religiosas tenían rasgos comunes en toda la región. En Boriquén, los taínos florecieron en una sociedad de entre 100.000 y 150.000 habitantes para la época del contacto con los europeos, según estimaciones arqueológicas y crónicas de la conquista. Organización social y política. La sociedad taína no era caótica ni primitiva como durante siglos se intentó describirla. Tenía un orden jerárquico claramente definido. El cacique era el jefe político y militar de la comunidad o yucayeque. Su poder no era absoluto, sino basado en el respeto, la tradición y la capacidad de liderazgo. Se transmitía por herencia matrilineal. El sobrino materno solía heredar el poder. Los nitaínos constituían la nobleza o clase dirigente. Eran consejeros, guerreros y responsables de ciertas funciones administrativas. Los boiques, sacerdotes, chamanes y médicos de la comunidad eran depositarios del conocimiento espiritual, botánico y ritual. Conducían ceremonias religiosas, curaban enfermedades y servían de consejeros del cacique. Los naborias, la gente común que constituía la mayoría de la población, eran agricultores, pescadores, cazadores, artesanos y constructores. Esta organización política permitía a los taínos mantener cohesión social, defenderse de invasores y coordinar grandes actividades comunitarias como la agricultura y la construcción de plazas ceremoniales. El yucayeque, la comunidad taína. Los pueblos taínos eran conocidos como yucayeques, que podían variar en tamaño desde pequeñas aldeas hasta poblaciones de más de 1000 personas. El diseño de un yucayeque estaba cuidadosamente organizado. El bohío, casas circulares construidas con caña y palma, con techos de paja en forma cónica. El caney, la casa rectangular del cacique, más grande y ubicada frente a la plaza central. El batey, plaza ceremonial rectangular o cuadrada, rodeada de piedras talladas con petroglifos. Allí se jugaba el batú, juego de pelota, se realizaban ceremonias y se desarrollaban los areitos, fiestas de canto y danza. El batey no solo era un lugar de ocio, era un espacio político y religioso.
donde se tomaban decisiones comunitarias, se educaba a los jóvenes en la tradición oral y se fortalecía la identidad cultural, agricultura, el arte de dominar la tierra. Uno de los grandes logros de los taínos era su agricultura sostenible, a través de técnicas ingeniosas como los conucos, montículos de tierra fértil enriquecida con materia orgánica. Podían sembrar cultivos en suelos húmedos y garantizar la rotación de cosechas. Sus principales alimentos eran la yuca, mandioca, base de su dieta. Se rallaba y se procesaba para elaborar el casabe, una especie de pan redondo y crujiente, el maíz, usado en bebidas fermentadas y como alimento, la batata, camote, fuente de energía y sabor dulce, el ají y la yautía, complementos esenciales, frutas tropicales, guayaba, piña, mamey, maní, cultivado y consumido en distintas preparaciones. El tabaco también era cultivado y utilizado en rituales religiosos, inhalado o fumado en contextos ceremoniales. Los conucos representaban un sistema agrícola adelantado, pues evitaban la erosión del suelo y permitían altas cosechas en terrenos difíciles. Alimentación y cocina. La gastronomía taína era sencilla pero rica en nutrientes. El casabe era el pan de cada día, acompañado de casabe de maíz, pescado o frutas. La carne provenía de la caza de utías, roedores grandes, iguanas, aves, tortugas y ocasionalmente manatíes. La pesca era fundamental. Usaban redes, anzuelos de concha, arpones y trampas de piedra para capturar peces, camarones y moluscos. Para cocinar, utilizaban el burén, una plancha de barro colocada sobre fuego, ideal para preparar el casabe. La carne y el pescado se cocinaban en barbacoas, técnica que luego se extendería al mundo entero. Vida espiritual y religiosa. La religión taína era profundamente animista y estaba centrada en la adoración de los semíes, figuras que representaban espíritus ancestrales, dioses de la naturaleza y fuerzas sobrenaturales. Entre sus principales deidades estaban Yucahu, dios de la yuca y del mar, protector de la agricultura; Atabey, diosa del agua dulce, la fertilidad y la maternidad; Guabansex, espíritu del huracán, representando la fuerza destructora de la naturaleza. Los boiques guiaban ceremonias en las que se utilizaba el cooba, un polvo alucinógeno inhalado a través de tubos que permitía comunicarse con los dioses y recibir visiones. Los areitos, ceremonias de música, danza y canto, eran una mezcla de ritual y celebración. Allí se transmitía la historia oral, se honraba a los dioses y se reforzaba la cohesión social. Juegos, música y cultura. El batú era uno de los juegos más importantes. Se jugaba en el batey con una pelota de goma que no podía tocarse con las manos, sino con caderas, rodillas, codos y cabeza. El juego tenía connotaciones rituales y a veces se usaba para resolver disputas entre comunidades. La música taína incluía tambores, maracas, flautas de hueso y caracolas. La danza era parte inseparable de la vida cotidiana, utilizada en celebraciones, rituales y educación, tecnología y artesanía. Los taínos demostraron gran ingenio tecnológico, canoas talladas en un solo tronco, algunas capaces de transportar hasta 50 personas, herramientas de piedra, hueso y concha, utilizadas en la agricultura, pesca y construcción; cerámica, decorada con símbolos geométricos y religiosos; hamacas, invento taíno adoptado por los europeos; redes y anzuelos de concha, prueba de su habilidad en la pesca. Su arte era simbólico y espiritual. Los petroglifos tallados en piedras de los bateyes aún sobreviven como testigos de su visión del mundo. Relaciones con otros pueblos. Los taínos mantenían relaciones de intercambio con otros pueblos caribeños. Sin embargo, también existían tensiones y guerras con los caribes.
un pueblo guerrero de las Antillas Menores. Mientras los taínos eran mayormente agrícolas y pacíficos, los caribes practicaban incursiones militares y ocasionalmente el canibalismo ritual, según crónicas europeas. Esta rivalidad marcaría la vida de los taínos, obligándolos a fortalecer su organización y a mantener sistemas de defensa, cosmovisión y relación con la naturaleza. El mundo taíno estaba profundamente conectado con la naturaleza. Cada río, montaña o cueva podía tener un espíritu o un semí. La tierra no era un recurso para explotar, sino una madre que nutría. Creían que los seres humanos provenían de cuevas sagradas y que los dioses habitaban tanto el cielo como la tierra. El huracán, aunque temido, era visto como parte del ciclo natural de destrucción y renovación. El legado lingüístico, muchas palabras del idioma taíno sobreviven hasta hoy en el español y otras lenguas: hamaca canoa, barbacoa, huracán, tabaco, maní y guanamaíz. Esto demuestra que, aunque la sociedad taína fue diezmada tras la llegada europea, su huella sigue presente en el lenguaje y la cultura caribeña. El horizonte del cambio. En 1493, cuando Cristóbal Colón arribó en su segundo viaje, encontró un mundo pleno y vibrante, una sociedad agrícola, espiritual, organizada y profundamente ligada a su tierra. Ese encuentro marcaría el inicio de un proceso de transformación brutal. Enfermedades, esclavitud, guerras y mestizaje cambiarían para siempre el destino de Boriquén. Pero antes de todo eso, el mundo taíno había alcanzado un equilibrio notable entre cultura, naturaleza y comunidad. Ese legado sigue vivo, no solo en Puerto Rico, sino en cada rincón, donde la memoria boricua rescata el nombre de Boriquén. El encuentro de dos mundos era el amanecer del 19 de noviembre de 1493. Frente a las costas de Boriquén, los vigías taínos divisaron 3 grandes velas en el horizonte. Nunca habían visto embarcaciones tan altas, con mástiles desafiando el cielo y alas blancas que parecían pájaros gigantes. Era la segunda expedición de Cristóbal Colón, el navegante genovés al servicio de los reyes católicos de España, que había partido del puerto de Cádiz con 17 navíos y más de 1,500 hombres. Lo que para los taínos fue un misterio, para los europeos era el inicio de una conquista. Colón había regresado al Caribe con la misión de fundar colonias permanentes, extraer riquezas y expandir la cristiandad. El encuentro entre dos mundos se estaba produciendo en ese preciso instante en las playas de Puerto Rico. El segundo viaje de Cristóbal Colón. El primer viaje de Colón, en 1492, había descubierto para Europa el continente americano, aunque él creía estar en Asia. Su regreso a España, con noticias de islas fértiles, pueblos amigables y oro, despertó el entusiasmo de la corona. Los reyes católicos le otorgaron el título de almirante del mar Océano y la responsabilidad de organizar un segundo viaje, esta vez con fines claros de colonización. Partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, con una flota impresionante, 17 barcos y más de 1,500 hombres, entre soldados, frailes, marineros, artesanos y colonos. La expedición tocó varias islas antes de llegar a Boriquén: Guadalupe, Montserrat, Antigua y otras Antillas Menores. Finalmente, el 19 de noviembre, Colón y su flota arribaron a la isla que los taínos llamaban Boriquén y que él bautizó como San Juan Bautista. El primer contacto en Boriquén. Los cronistas narran que los taínos recibieron a los recién llegados con curiosidad y hospitalidad. No eran extraños a la llegada de forasteros, pues ya habían tenido contactos con pueblos caribes y otras comunidades vecinas. Pero estos hombres eran diferentes. Su piel clara, sus ropas metálicas, sus armas de hierro y sus caballos los hacían parecer casi sobrenaturales. Colón
Quedó impresionado con la fertilidad de la isla, sus ríos, montañas y bahías naturales. Escribió en su diario que Boriquén era un lugar hermoso, con un clima templado y recursos abundantes. Para él, era una joya estratégica. Estaba ubicada en el corazón del Caribe, perfecta como punto de escala para futuras expediciones y comercio. El contacto fue pacífico en esos primeros días. Los taínos ofrecieron alimentos, frutas y regalos, mientras los españoles entregaban cuentas de vidrio, espejos y objetos de poco valor, pero que causaban fascinación. Sin embargo, detrás de la cordialidad inicial, ya estaba sembrada la semilla de la colonización. La perspectiva taína. Para los taínos, estos visitantes eran enigmáticos. Algunos pudieron verlos como enviados de los dioses, otros como simples extranjeros con nuevas costumbres. Lo cierto es que no comprendieron de inmediato el alcance de su llegada. La cosmovisión taína estaba regida por la hospitalidad y el intercambio. Era común que compartieran con otros pueblos en tiempos de paz, y en su tradición espiritual, los forasteros podían ser portadores de nuevas fuerzas o señales divinas. Pero pronto, la realidad de las intenciones españolas quedaría clara. No eran visitantes, sino colonizadores. La fundación de colonias en el Caribe. Tras su paso por Boriquén, Colón continuó hacia la Española, actual Haití y República Dominicana, donde estableció la Isabela, la primera colonia europea permanente en el Nuevo Mundo. No obstante, Puerto Rico permanecía en la mente de los españoles como un lugar estratégico. Durante los años siguientes, expediciones de reconocimiento cartografiaron sus costas, evaluaron sus recursos y comenzaron los primeros contactos con caciques locales. El oro, la gran motivación, el motor de la colonización española en el Caribe, era el oro. Colón y sus hombres estaban obsesionados con encontrar este metal precioso, pues era la clave para financiar futuras expediciones y asegurar el apoyo de la corona. En Boriquén hallaron indicios de oro en los ríos y en adornos que los taínos portaban. Preguntaron a los caciques de dónde provenía, y aunque los indígenas señalaban ciertos riachuelos y montañas, los europeos siempre interpretaban estas respuestas como la promesa de enormes yacimientos. El mito del oro boricua alimentó el interés español en colonizar la isla de manera más sistemática. El rol de los caciques. Los cronistas españoles mencionan varios caciques importantes en la época del contacto inicial, entre ellos Agüeybaná, el cacique supremo o más influyente de la isla, Guarionex y Caguax, líderes de yucayeques relevantes, otros jefes locales que controlaban distintos valles y costas. Estos caciques tenían autoridad sobre cientos o miles de naborias. Su poder se expresaba en alianzas, ceremonias y liderazgo militar. La relación con los españoles variaba. Algunos los recibieron amistosamente, otros los observaron con cautela. Agüeybaná, en particular, desempeñaría un papel clave en los primeros años de la colonización, estableciendo alianzas iniciales con los españoles, que luego se convertirían en conflictos. Las primeras tensiones. Aunque el contacto inicial fue pacífico, pronto surgieron tensiones. Los españoles exigían alimentos en grandes cantidades para sus tropas y caballos, lo cual generaba presión sobre los recursos taínos. Además, su interés en el oro los llevaba a Chucaupro a obligar a los indígenas a señalar ríos auríferos. Esta dinámica de exigencia y servidumbre empezó a alterar la relación equilibrada que los taínos mantenían con su entorno. La llegada de enfermedades desconocidas, como la viruela y el sarampión, comenzó a diezmar a la población, aunque en esta primera etapa los efectos aún no eran devastadores, como lo serían en décadas posteriores. El paso de exploradores y conquistadores. Durante los primeros años tras el segundo viaje de Colón, Puerto Rico fue visitado por distintos capitanes españoles. Estos exploradores recorrieron la isla
hicieron contacto con caciques y evaluaron la viabilidad de establecer colonias. Uno de los más destacados fue Juan Ponce de León, quien acompañó a Colón en la expedición y más tarde se asentaría en la isla, fundando en 1508 el primer poblado español en Caparra. Ponce de León fue clave en transformar a Boriquén en colonia española. Su figura marcaría el inicio de una nueva era, la del sometimiento sistemático del pueblo taíno, los frailes y la evangelización. Otro elemento central de la colonización fue la llegada de misioneros. Desde el segundo viaje, frailes franciscanos y dominicos acompañaron a Colón con la misión de evangelizar a los pueblos indígenas. En Boriquén comenzaron a introducir la cruz y los ritos cristianos. Muchos taínos asistían a las ceremonias, quizá por curiosidad, quizá por respeto a los visitantes. Sin embargo, el choque religioso fue profundo. Sus semíes y rituales de caoba fueron condenados como idolatría, y pronto la evangelización se convirtió en herramienta de control político. Boriquén como punto estratégico. Geográficamente, Boriquén tenía un valor inmenso. Estaba ubicada justo en la ruta que conectaba la Española con las demás islas menores y con las futuras expediciones hacia México y Sudamérica. Los españoles la llamaban la llave del Caribe. Quien controlara Boriquén controlaba el paso hacia las rutas comerciales y militares de la región. Esta ubicación estratégica fue uno de los factores decisivos para que en 1508 la corona autorizara oficialmente la colonización bajo el liderazgo de Juan Ponce de León. Los últimos años antes de la colonización formal, entre 1493 y 1508, Puerto Rico vivió un periodo de contacto intermitente con los europeos. Los barcos llegaban a sus costas, exploraban, exigían alimentos y luego partían hacia la Española u otras islas. Para los taínos fue una época de incertidumbre. La llegada de los europeos alteraba sus costumbres, traía enfermedades y aumentaba la presión sobre sus recursos. Aunque aún mantenían el control de la isla, sabían que algo estaba cambiando de manera irreversible. Transición a la colonización permanente. En 1508, finalmente, la corona española otorgó permiso a Juan Ponce de León para colonizar Boriquén. Ese año, desembarcó en la isla y fundó el poblado de Caparra, dando inicio a la colonización formal. Pero esa es otra historia. Lo que comenzó como un encuentro de curiosidad en 1493 se transformaría en apenas 15 años en un proceso de conquista, esclavitud y resistencia. Conclusión del capítulo. La llegada de Cristóbal Colón a Boriquén en 1493 no fue un hecho aislado, sino el primer paso de una transformación histórica. Para los taínos, representó el comienzo de una nueva era, marcada por alianzas iniciales, tensiones crecientes y la amenaza de un poder extranjero que terminaría imponiéndose. El paraíso de Boriquén, aquel mundo de conucos, bohíos y semíes, comenzaba a cambiar para siempre, bajo la sombra de las velas blancas que habían aparecido en el horizonte. El comienzo de la conquista. El año era 1508. 15 años habían pasado desde que las velas blancas de Cristóbal Colón aparecieron en el horizonte de Boriquén. Durante ese tiempo, los taínos habían visto a los europeos llegar y partir, siempre con hambre de oro, siempre demandando provisiones, siempre prometiendo amistad, pero dejando tensiones tras de sí. Ahora, la historia daría un giro irreversible. El rey Fernando el Católico había otorgado a Juan Ponce de León la autorización oficial para colonizar la isla. Ya no se trataba de visitas intermitentes, sino de fundar asentamientos permanentes, extraer recursos y someter a la población local. Con Ponce de León comenzaba formalmente la colonización española de Puerto Rico, una etapa de cambios profundos
el oro como motor de explotación, la imposición del sistema de encomiendas, la desaparición progresiva de los taínos, la llegada de los primeros africanos esclavizados y la construcción de las bases de una sociedad colonial que sobreviviría durante siglos. Juan Ponce de León y la primera fundación, Orígenes de Ponce de León. Juan Ponce de León no era un recién llegado. Había acompañado a Colón en su segundo viaje de 1493 y había servido como militar en la Española, donde adquirió experiencia en el trato con los indígenas y en la administración colonial. Se le describe como un hombre ambicioso, pragmático y leal a la corona. Supo ganarse la confianza de Nicolás de Obando, gobernador de la Española, y gracias a ello obtuvo permiso para explorar y colonizar Boriquén. El desembarco. En el verano de 1508, Ponce de León desembarcó en la costa sur de la isla, probablemente en el área de Guayanilla o San Germán. Allí fue recibido por Agüey Baná el Viejo, el cacique supremo. Según los cronistas, Agüey Baná selló una alianza simbólica con los españoles en un acto conocido como el Guatiao. Ambos intercambiaron nombres como señal de hermandad. Este gesto fue clave para que los taínos no ofrecieran resistencia inmediata a la llegada de los colonizadores. Caparra, la primera villa. Ese mismo año, Ponce de León fundó el primer poblado español, Caparra, ubicado en lo que hoy es Guaynabo, cerca de la bahía de San Juan, aunque mal ubicado, rodeado de manglares, con mosquitos y lejos del mar abierto. Caparra representó el inicio de la presencia española permanente en Puerto Rico. En 1509, la corona nombró a Ponce de León como primer gobernador oficial de la isla. Boriquén pasaba a ser oficialmente colonia de España. El oro y la obsesión española. El principal interés de los colonizadores era el oro. Los ríos de la isla, como el Toa, el Coamo y el Cibuco, contenían partículas auríferas que los taínos ya conocían y utilizaban para elaborar ornamentos. Bajo órdenes de la corona, Ponce de León organizó expediciones de extracción. Los españoles empleaban técnicas rudimentarias, bateas para lavar arena y separar pepitas de oro, pero el trabajo era duro y requería mano de obra abundante. Aquí comenzó el sometimiento sistemático de los taínos a través del sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas, la encomienda, era una institución colonial mediante la cual la corona encomendaba un grupo de indígenas a un colono español. En teoría, el encomendero debía protegerlos, evangelizarlos y cuidarlos. En la práctica, se trataba de trabajo forzado casi equivalente a la esclavitud. Impacto en los taínos. Miles de taínos fueron obligados a trabajar en los ríos auríferos, en la construcción de poblados y en tareas agrícolas para sostener a los colonizadores. Este cambio fue devastador. Los taínos estaban acostumbrados a un sistema de trabajo comunitario basado en el conuco, agricultura rotativa y la redistribución equitativa de recursos bajo la autoridad de los caciques. La explotación intensiva, unida a castigos físicos y largas jornadas, quebró su modo de vida. Reducción de la población, la combinación de trabajos forzados, enfermedades europeas y pérdida de autonomía llevó a una rápida reducción de la población taína. Se estima que al inicio de la colonización había entre 30,000 y 50,000 taínos en Boriquén. Apenas 50 años después, quedaban solo unos pocos miles. La resistencia taína. Aunque al principio hubo cierta cooperación entre Agüey Baná y los españoles, pronto surgieron las tensiones, los abusos del sistema de encomiendas, la explotación y la arrogancia de los colonizadores llevaron a una rebelión. Agüey Baná II, el Bravo. Tras la muerte de Agüey Baná el Viejo, su sobrino Agüey Baná II, conocido como el Bravo, tomó el liderazgo. Más desconfiado hacia los españoles, comenzó a organizar a los caciques en resistencia. En
1511 estalló una rebelión taína contra los colonizadores. Armados con flechas, macanas y lanzas, los guerreros atacaron asentamientos españoles. La guerra de 1511. Los cronistas narran que en la batalla del río Guaurabo, probablemente cerca de Añasco, cientos de taínos enfrentaron a las tropas españolas. Aunque lucharon valientemente, las armas de hierro, los caballos y los perros de guerra europeos resultaron devastadores. La rebelión fue sofocada con brutalidad, pero marcó un hito en la memoria histórica de Puerto Rico. El primer levantamiento contra el poder colonial, la llegada de esclavos africanos. Con el colapso de la población taína, los españoles comenzaron a importar esclavos africanos desde principios del siglo XVI. Los africanos fueron obligados a trabajar en las minas de oro, en la agricultura y en la construcción de fortalezas. Aunque inicialmente eran menos numerosos que los taínos, con el tiempo se convirtieron en una parte esencial de la sociedad colonial y de la cultura puertorriqueña. Este mestizaje entre europeos, africanos y taínos daría origen al pueblo puertorriqueño moderno, el declive del oro y la economía agrícola. Hacia mediados del siglo XVI, las vetas de oro en Puerto Rico comenzaron a agotarse. La fiebre dorada que había atraído a tantos colonizadores se extinguió y muchos españoles emigraron hacia México y Perú, donde se habían descubierto riquezas mucho mayores. Los que permanecieron en la isla tuvieron que adaptarse. Puerto Rico pasó de ser una colonia minera a una sociedad agrícola, basada en cultivos como la caña de azúcar, el jengibre y el ganado. Aunque de menor importancia económica que otras colonias, la isla mantuvo su valor estratégico como llave del Caribe. La fundación de San Juan. En 1521, los españoles abandonaron Caparra por su insalubridad y fundaron una nueva ciudad en la isleta del Viejo San Juan. La ciudad de San Juan Bautista se convirtió en la capital y el principal puerto de la isla. Su localización, en una península con bahías naturales, facilitaba la defensa y el comercio. Desde allí, se organizaron las fortificaciones militares que harían de Puerto Rico una plaza fuerte en el Caribe. Las fortificaciones, El Morro y San Cristóbal. A partir de mediados del siglo XVI, España comprendió que Puerto Rico era un punto estratégico que debía defenderse de potencias rivales como Francia, Inglaterra y Holanda. Se construyeron imponentes murallas y fortalezas. El castillo San Felipe del Morro, comenzado en 1539, el castillo de San Cristóbal, más tarde, en el siglo XVII, un sistema de murallas que rodeaba San Juan. Estas construcciones marcaron para siempre el paisaje urbano y convirtieron a la ciudad en un bastión militar. La iglesia y la evangelización. La colonización no fue solo militar y económica, sino también espiritual. Los frailes franciscanos y dominicos establecieron misiones, iglesias y conventos para evangelizar a la población. Los taínos que sobrevivieron fueron bautizados en masa. La Iglesia Católica se convirtió en un pilar de la sociedad colonial, controlando la educación, la moral y gran parte de la vida cultural. El mestizaje y la sociedad colonial. Para finales del siglo XVI, Puerto Rico ya había cambiado radicalmente. Los taínos estaban prácticamente desaparecidos como grupo independiente, aunque su legado cultural persistía en el idioma, la alimentación y la música. Los africanos esclavizados se convirtieron en una fuerza laboral y cultural fundamental. Los colonos españoles, en su mayoría hombres, comenzaron a mezclarse con mujeres taínas y africanas, dando origen a una sociedad mestiza. Este proceso de mestizaje sentó las bases del pueblo puertorriqueño. Puerto Rico en el Imperio Español. Aunque la isla no generaba tantas riquezas como México o Perú, España no la abandonó. Puerto Rico era la primera parada en la
las rutas atlánticas hacia América y el último puerto seguro antes de regresar a Europa. Su valor estratégico como punto militar hizo que la corona invirtiera en su defensa y mantuviera una guarnición permanente. Durante el siglo XVI, Puerto Rico se convirtió más en un fuerte militar que en una colonia rica, pero su posición aseguraba su importancia dentro del imperio. Balance del primer siglo colonial. Entre 1508 y 1600, Puerto Rico pasó de ser el mundo taíno de Boriquén a convertirse en una colonia española marcada por la desaparición de los pueblos originarios, la llegada de africanos esclavizados, el mestizaje como base de la sociedad, la fundación de ciudades, iglesias y fortalezas, la transformación de una economía minera a una agrícola, la consolidación como bastión estratégico del Caribe. Puerto Rico pasó a ser una colonia más militar que económica, dependiente de subsidios enviados desde México, conocidos como el Situado Mexicano. Sin estos envíos de dinero y provisiones, la isla apenas podía sostenerse. Corsarios y piratas en el Caribe. El Caribe del siglo XVII era un mar infestado de corsarios, bucaneros y piratas. Estas figuras, algunas al servicio de potencias europeas y otras independientes, veían en las colonias españolas un blanco atractivo. Corsarios, navegantes autorizados por gobiernos extranjeros para atacar barcos y colonias españolas. Piratas, asaltantes sin bandera que saqueaban por cuenta propia. Bucaneros, en su mayoría franceses e ingleses, que se asentaban en islas cercanas como La Tortuga o Jamaica. Puerto Rico, con su estratégica ubicación, era un objetivo recurrente. Grandes ataques a San Juan Francis Drake, 1595. Aunque a finales del siglo XVI, su intento marcó el inicio de la época de asedios. El corsario inglés Francis Drake atacó San Juan con 26 barcos y 2.500 hombres. Sin embargo, la defensa española, reforzada por el Morro, lo repelió con éxito. George Clifford, 1598. 3 años después, el conde de Cumberland logró tomar San Juan tras un intenso asedio. Los ingleses ocuparon la ciudad durante 2 meses, pero una epidemia de disentería los obligó a retirarse. Estos ataques demostraron a España que Puerto Rico debía convertirse en una fortaleza inexpugnable. La militarización de San Juan. Tras estos ataques, la corona aceleró las obras militares. El Morro fue ampliado con muros más gruesos y baterías de cañones. Se iniciaron las primeras obras del Castillo de San Cristóbal, que en siglos posteriores sería la mayor fortaleza construida en América. San Juan fue rodeada por murallas de piedra, convirtiéndose en una ciudad amurallada. A mediados del siglo XVII, San Juan era ya uno de los enclaves más fortificados del Caribe, símbolo del poder español. La sociedad en el siglo XVII, aunque marcada por la pobreza y la dependencia militar, la sociedad puertorriqueña se fue definiendo culturalmente. Mestizaje. La población taína había prácticamente desaparecido como grupo independiente, pero su herencia persistía en la agricultura, la lengua y las costumbres. Los africanos esclavizados crecieron en número, trabajando en plantaciones de caña, en las haciendas ganaderas y en labores domésticas. El mestizaje entre europeos, africanos y los pocos taínos supervivientes dio origen a una cultura criolla particular. La vida cotidiana. La mayoría de los habitantes vivía en áreas rurales, dedicados a la agricultura de subsistencia. El tabaco y el jengibre se convirtieron en productos de exportación, aunque en pequeña escala. En San Juan, la vida giraba en torno a la guarnición militar, la iglesia y la burocracia colonial, la iglesia y el control espiritual. La Iglesia Católica continuó siendo un pilar fundamental. Los frailes y sacerdotes controlaban la educación, la moral y gran parte de la vida social. Se construyeron conventos y parroquias,
Las festividades religiosas, como el Corpus Christi o la fiesta de San Juan, se mezclaban con elementos africanos e indígenas, dando origen a tradiciones sincréticas. La religión era también un instrumento de control, legitimando el dominio español y la esclavitud, ataques franceses y holandeses. Durante el siglo XVII, no solo los ingleses pusieron la mirada en Puerto Rico, franceses intentaron en varias ocasiones desembarcar en costas occidentales como Añasco y Aguada. Holandeses. En 1625, el almirante Boudewijn Hendricks atacó San Juan con 17 barcos. Logró ocupar parte de la ciudad y la incendió, pero fue repelido por la defensa española. Estos episodios reforzaron aún más la imagen de Puerto Rico como bastión militar, aunque a costa del sufrimiento de su población, el pueblo y la resistencia silenciosa. Más allá de las murallas y las batallas, la población desarrolló estrategias de resistencia cotidiana. Los taínos supervivientes se integraron en comunidades rurales, transmitiendo sus saberes agrícolas. Los africanos esclavizados preservaron tradiciones musicales, culinarias y religiosas, muchas veces disfrazadas bajo formas católicas. Los criollos, hijos nacidos en la isla, comenzaron a forjar una identidad propia, distinta de la peninsular. Aunque subordinados al poder colonial, estos grupos fueron tejiendo el alma de Puerto Rico. Puerto Rico al final del siglo XVII. Al cerrar el siglo, Puerto Rico no era una colonia rica ni densamente poblada. Apenas contaba con unos 20,000 habitantes, distribuidos entre San Juan y áreas rurales. Pero su importancia estratégica había quedado demostrada. Había resistido a ingleses, franceses y holandeses, y se mantenía como un baluarte español en el Caribe. La economía seguía siendo frágil, basada en la agricultura y el situado mexicano, pero culturalmente, la isla se estaba gestando como un espacio único de mestizaje, resistencia y fortaleza. En sus murallas, cañones y fortalezas se escribieron historias de resistencia y supervivencia, pero en sus campos y aldeas, en las manos de campesinos, esclavos y criollos, se fue gestando una cultura híbrida, fruto de la mezcla y de la lucha diaria. El siglo siguiente traería nuevos retos, reformas económicas, el auge de la agricultura y un despertar cultural que prepararía a Puerto Rico para un papel más activo en el mundo atlántico. El siglo XVIII fue un tiempo de consolidación para Puerto Rico. La isla, que en el XVII había sido forjada como bastión militar, entró en una etapa de relativa estabilidad. Los ataques extranjeros disminuyeron gracias a las fortalezas de San Juan y al mantenimiento de guarniciones permanentes, pero los desafíos económicos y sociales persistían. Este siglo se caracterizó por la transición de Puerto Rico de un enclave militar a una sociedad agrícola y criolla, con una identidad propia en formación, forjada en la mezcla de europeos, africanos y taínos sobrevivientes. La economía agrícola y el auge del tabaco. Tras el agotamiento de las minas de oro, la economía de la isla se centró en la agricultura. La corona española incentivó cultivos estratégicos, tabaco, uno de los productos de exportación más importantes, cultivado principalmente en el norte y oeste de la isla. Caña de azúcar comenzó a consolidarse, especialmente en los valles fértiles del sur. Ganadería, vacas, cerdos y caballos mantenían la autosuficiencia alimentaria. El comercio seguía controlado por España, pero el contrabando con franceses, ingleses y holandeses creció. Los colonos aprendieron a negociar con redes informales, lo que permitió cierto dinamismo económico pese a las restricciones imperiales. La sociedad criolla. Para el siglo XVIII, la población de Puerto Rico estaba claramente mestizada. Los españoles nacidos en la península eran pocos, la mayoría eran criollos, hijos de europeos nacidos en la isla. Los africanos esclavizados formaban la mayor parte de la fuerza laboral,
especialmente en plantaciones de azúcar y tabaco. Los taínos sobrevivientes, aunque pocos, contribuyeron con conocimientos agrícolas y culturales. El mestizaje no solo se dio en lo biológico, sino también en lo cultural. La música, la danza y la gastronomía reflejaban esta mezcla. Ritmos africanos, instrumentos europeos y tradiciones indígenas convergían en la vida cotidiana. La vida urbana y San Juan. San Juan, ya amurallada y fortificada, continuaba siendo el centro administrativo y militar de la isla. La ciudad albergaba la gobernación, la iglesia y el cuartel militar. Las calles de San Juan eran estrechas y empedradas, con casas de piedra y tejas rojas. La vida urbana estaba marcada por la vigilancia militar y la organización colonial. La fortificación de la ciudad le permitió resistir ataques menores de corsarios y piratas, consolidando su reputación de plaza fuerte en el Caribe. La iglesia y la educación. La iglesia seguía siendo pilar central de la sociedad. Los frailes administraban parroquias y controlaban gran parte de la educación. Las escuelas eran escasas y destinadas principalmente a hijos de familias españolas o criollas. La evangelización continuaba, aunque con la población africana se produjo un sincretismo religioso, donde tradiciones africanas se mezclaron con ritos católicos. Las festividades religiosas eran eventos comunitarios, procesiones, misa solemne y danzas folclóricas que mantenían viva la identidad cultural. La vida rural. La mayoría de la población vivía en áreas rurales, donde la vida transcurría entre la siembra, la cosecha y la ganadería. Los conucos, heredados de la agricultura taína, seguían siendo el método principal para cultivos de subsistencia. La cooperación comunitaria se mantenía en muchas zonas, especialmente entre campesinos mestizos y africanos. La vida rural era dura, jornadas largas, riesgos climáticos como huracanes y enfermedades tropicales. A pesar de las dificultades, la isla producía suficiente para subsistir y exportar tabaco y azúcar en pequeñas cantidades. La cultura y la identidad criolla. El siglo XVIII fue crucial para la formación de la identidad criolla puertorriqueña. La mezcla cultural generó tradiciones propias en música, danza y gastronomía. Las historias de resistencia taína y africana se transmitían oralmente, fortaleciendo la memoria colectiva. La vida cotidiana, marcada por la necesidad de adaptarse a la colonización española y a los ataques del Caribe, moldeó una sociedad resiliente y creativa. El mestizaje, la resistencia y la adaptación fueron los elementos que empezaron a definir lo que siglos más tarde se llamaría puertorriqueñidad. Desafíos políticos y sociales. Aunque la isla estaba relativamente segura, existían tensiones internas. Los colonos a veces cuestionaban las órdenes de la corona y recurrían al contrabando. La escasez de mano de obra y el abuso de la población esclavizada generaban conflictos locales. Los criollos comenzaban a distinguirse de los españoles peninsulares, sentando las bases de una élite local independiente en pensamiento y cultura. Estas tensiones serían semilla de futuros movimientos de autonomía y resistencia en los siglos posteriores. El siglo XVIII consolidó a Puerto Rico como colonia estable y fortificada, con una sociedad agrícola y mestiza. San Juan, con sus murallas y fortalezas, era la cabeza administrativa y militar, mientras que el interior rural mantenía la esencia de la isla, conucos, ganadería y tradición. La identidad puertorriqueña comenzaba a gestarse, una mezcla de herencia taína, africana y europea, resiliente ante ataques, adaptativa frente a restricciones económicas y profundamente ligada a la tierra y al mar. Aunque la isla permanecía subordinada a España, las semillas de cultura, mestizaje y autonomía estaban plantadas, listas para desarrollarse en los siglos XIX y XX. Puerto Rico en el siglo XIX, 1800 a 1898.
La isla en transformación. El siglo XIX fue un periodo de profundos cambios para Puerto Rico. La isla, que durante los siglos XVII y XVIII había sido un bastión militar y una colonia agrícola, comenzó a experimentar transformaciones políticas, económicas y sociales bajo la corona española. Los movimientos independentistas en América Latina, la abolición gradual de la esclavitud y la introducción de nuevas tecnologías agrícolas y comerciales comenzaron a modificar la estructura de la sociedad colonial. Puerto Rico se encontraba en un momento crucial entre la tradición colonial y el impulso de un futuro incierto, forjando lentamente una identidad política y cultural propia, cambios demográficos y sociales. Durante el siglo XIX, la población de Puerto Rico creció significativamente. La población mestiza y criolla se consolidó como mayoría. Los africanos esclavizados, aunque disminuyendo en proporción tras la abolición de la esclavitud en 1873, dejaron un legado cultural profundo en música, gastronomía y religiosidad. La élite criolla emergente, descendiente de españoles y mestizos, comenzó a controlar grandes haciendas y negocios urbanos. Este crecimiento poblacional generó una sociedad más compleja, con tensiones entre la élite, los campesinos, los trabajadores urbanos y la población esclavizada que, tras la libertad, buscaba su lugar en la sociedad. La economía del siglo XIX. La economía de Puerto Rico experimentó cambios importantes. La agricultura continuó siendo central, con cultivos de azúcar, café, tabaco y pequeños cultivos de subsistencia. La caña de azúcar y el café se convirtieron en productos de exportación hacia Europa y Estados Unidos. Surgieron plantaciones más grandes con tecnología importada, molinos de azúcar y sistemas de riego avanzados. Sin embargo, la economía seguía muy dependiente de España y del mercado internacional, lo que hacía vulnerable a crisis y fluctuaciones de precios. Esto generó tensiones sociales y llevó a los criollos a demandar mayor autonomía económica y política. El abolicionismo y el fin de la esclavitud. Uno de los cambios más trascendentales del siglo XIX fue la abolición de la esclavitud. Antes de 1873, los africanos y sus descendientes formaban la base de la mano de obra en plantaciones. La presión de movimientos abolicionistas, tanto internos como internacionales, y la necesidad de modernizar la economía llevó a España a decretar la libertad de los esclavos en 1873. Esta medida transformó la sociedad rural, obligando a las haciendas a adaptarse a nuevas formas de trabajo asalariado. El legado africano permaneció en la música, como la bomba y la plena, la gastronomía y las festividades populares. Cambios políticos y movimiento autonomista. Durante el siglo XIX, la isla vivió también transformaciones políticas importantes. La influencia de los movimientos independentistas en América Latina inspiró a los criollos puertorriqueños a buscar mayor autonomía. Surgieron figuras como Ramón Emeterio Betances y Luis Muñoz Rivera, que promovieron reformas sociales, educativas y políticas. La década de 1860 y 1870 estuvo marcada por revueltas independentistas y conspiraciones contra el gobierno español, aunque la mayoría fueron sofocadas. En 1897, la corona española concedió la Carta Autonómica, permitiendo a Puerto Rico tener un gobierno local y cierta independencia administrativa. Sin embargo, esta autonomía duraría apenas un año. Infraestructura y modernización. El siglo XIX trajo avances en infraestructura y tecnología. Se construyeron caminos, puentes y acueductos, conectando el interior con San Juan y otros puertos. Se instalaron los primeros ferrocarriles, facilitando el transporte de azúcar y café hacia los puertos. El comercio marítimo aumentó,
conectando la isla con mercados en Estados Unidos, España y el Caribe. Estos cambios ayudaron a modernizar la economía, aunque la dependencia del capital extranjero y del mercado internacional seguía siendo un desafío. La cultura y la educación. La educación comenzó a expandirse lentamente. En el siglo XIX se establecieron escuelas primarias y academias en ciudades importantes. La Iglesia continuó controlando gran parte de la educación, pero comenzaron a surgir iniciativas laicas y privadas. La literatura, el periodismo y la prensa jugaron un papel clave en la formación de la identidad nacional puertorriqueña, con publicaciones que promovían la historia, la cultura y los derechos de la población criolla. La cultura popular también se consolidó. Festividades, música y tradiciones reflejaban la mezcla de raíces taínas, africanas y europeas, creando una identidad única. Tensiones sociales y movimientos populares. El siglo XIX estuvo marcado por tensiones entre clases sociales. Los trabajadores agrícolas y urbanos comenzaban a demandar mejores condiciones y derechos laborales. Los criollos exigían autonomía frente a la burocracia española y el control económico peninsular. La población campesina, mestiza y africana resistía las desigualdades impuestas por las haciendas y el comercio monopolizado. Estas tensiones generaron revueltas menores, conspiraciones y un clima de resistencia que sentó las bases para la lucha política del siglo XX. El fin del siglo XIX. Preparativos para un cambio radical. El siglo XIX culminó con un Puerto Rico transformado. La isla era más poblada, con una sociedad mestiza y mestizada, donde el legado taíno, africano y europeo estaba consolidado. La economía se sostenía en agricultura de exportación, infraestructura en expansión y comercio internacional. La cultura criolla se consolidaba con educación, prensa y expresiones artísticas propias. La población comenzaba a identificarse con una nación cultural distinta de España, aunque bajo su dominio político. Sin embargo, el futuro traería un cambio radical. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, que acabaría con más de 4 siglos de dominio español y abriría una nueva era bajo la administración de Estados Unidos. La abolición de la esclavitud, la expansión agrícola, la modernización urbana y el surgimiento de movimientos políticos y culturales sentaron las bases para el Puerto Rico contemporáneo. Al final del siglo XIX, la isla estaba lista para enfrentar un cambio de poder que marcaría un nuevo capítulo en su historia: el fin del dominio español y el inicio de la relación con Estados Unidos. Puerto Rico bajo Estados Unidos, 1898 a 1950. El 12 de octubre de 1898 marcó un antes y un después en la historia de Puerto Rico. Tras la derrota de España en la Guerra Hispano-Estadounidense, la isla pasó de ser colonia española a territorio estadounidense bajo el Tratado de París. La transición no fue solo política, implicó cambios económicos, sociales y culturales que afectarían profundamente la vida de los puertorriqueños. El siglo XX empezaba bajo un nuevo orden, donde la isla tendría que adaptarse a leyes, sistemas educativos y estructuras económicas importadas de Estados Unidos. La situación inicial. Cuando los estadounidenses llegaron, Puerto Rico era una isla de casi 900,000 habitantes, mayormente rurales y mestizos. La infraestructura estaba limitada. Carreteras y ferrocarriles conectaban puertos y plantaciones, pero el transporte era aún lento. La economía estaba basada en café, caña de azúcar y tabaco, con un comercio limitado y controlado por pequeños grupos de élite criolla. La educación estaba bajo influencia española, con escuelas primarias limitadas y enseñanza religiosa predominante. El nuevo gobierno estadounidense llegó con la intención de modernizar, reorganizar y controlar la isla,
imponiendo cambios profundos en la administración, la economía y la cultura. La Ley Foraker y el primer gobierno civil. En 1900, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Foraker, que establecía un gobierno civil en Puerto Rico. El gobernador sería nombrado por Estados Unidos. Se creaba una legislatura bicameral con representación local, pero limitada. Se establecía la ciudadanía puertorriqueña bajo el territorio estadounidense, aunque sin pleno derecho a votar en elecciones presidenciales. Aunque la Ley Foraker dio un marco legal moderno, muchos puertorriqueños consideraron que la isla seguía siendo colonial, con poderes restringidos y subordinada a la autoridad de Washington. Economía bajo el control estadounidense. El siglo XX inició con una profunda reorganización económica. Empresas estadounidenses adquirieron grandes extensiones de tierra para café, azúcar y tabaco, desplazando a pequeños agricultores. La economía se orientó hacia la exportación, especialmente hacia Estados Unidos, cambiando la dinámica de los mercados locales. Los puertorriqueños comenzaron a depender de salarios en plantaciones, fábricas y servicios, en lugar de sistemas de subsistencia tradicionales. El cambio fue drástico. La propiedad de la tierra y la riqueza pasó a manos extranjeras, mientras la población local buscaba adaptarse a un modelo capitalista moderno. La educación y la americanización. Una de las herramientas más visibles del nuevo dominio fue la educación. Se introdujo un sistema educativo público y secular, inspirado en modelos estadounidenses. El inglés se convirtió en idioma oficial en escuelas y administración, mientras el español seguía siendo hablado por la mayoría de la población. La educación buscaba formar ciudadanos leales a Estados Unidos y promover una cultura moderna basada en valores estadounidenses. Este proceso, llamado americanización, generó tensiones culturales, pues muchos puertorriqueños deseaban preservar su lengua, historia y tradiciones. Migración y cambios demográficos. El cambio económico y político generó migraciones internas y externas. Muchos puertorriqueños se trasladaron de zonas rurales a ciudades como San Juan, Ponce y Mayagüez, en busca de empleo en fábricas y servicios. A partir de 1917, con la aprobación de la Ley Jones, los puertorriqueños se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, lo que facilitó la migración hacia Estados Unidos continental, especialmente hacia Nueva York y Chicago. Estas migraciones transformaron la sociedad, creando una diáspora puertorriqueña que jugaría un papel importante en la política y la economía de la isla. Salud y modernización social. Estados Unidos introdujo mejoras en salud pública e infraestructura. Se construyeron hospitales y se combatieron enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Mejoras en agua potable y saneamiento redujeron la mortalidad infantil y mejoraron la calidad de vida. Se fomentó la educación en higiene y nutrición, modernizando la salud de la población. Estas medidas fueron parte de un proceso de modernización social, aunque muchas se aplicaron de manera desigual entre zonas urbanas y rurales. Política y movimientos nacionalistas. El siglo XX temprano vio surgir movimientos políticos puertorriqueños. El Partido Unionista promovía mayor autonomía y, eventualmente, la independencia. El Partido Popular Democrático, más tarde, impulsaría reformas económicas y sociales dentro del marco estadounidense. Surgen figuras como José de Diego, defensor de la autonomía, y Luis Muñoz Rivera, promotor de derechos civiles y reforma política. Aunque la isla seguía bajo control estadounidense, los puertorriqueños comenzaron a organizarse políticamente y a cuestionar el colonialismo, sentando las bases del nacionalismo moderno. La economía industrial y la agricultura. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía continuó evolucionando. La industria azucarera se consolidó con tecnología moderna.
Se introdujeron fábricas textiles y manufacturas ligeras en zonas urbanas. La agricultura de subsistencia disminuyó, desplazada por cultivos comerciales destinados a exportación. El patrón de concentración de riqueza en manos de empresas estadounidenses y élites locales generó tensiones sociales que serían un tema central en la política del siglo XX. Cultura y identidad en transformación. A pesar de la americanización, la cultura puertorriqueña se mantuvo vibrante. La música popular, como la décima, el aguinaldo y la plena, se consolidó. La literatura y el periodismo promovieron la historia y la memoria cultural de la isla. Las tradiciones taínas, africanas y europeas continuaron mezclándose, reafirmando la identidad criolla. La cultura se convirtió en un medio de resistencia simbólica frente al dominio estadounidense, preservando la memoria histórica y la lengua española. Hacia la Segunda Guerra Mundial, para mediados del siglo XX, Puerto Rico ya estaba profundamente integrada en la estructura estadounidense. La ciudadanía estadounidense permitía participación limitada en la economía continental. La isla se preparaba para aportar recursos humanos y materiales a conflictos globales, como la Segunda Guerra Mundial. La sociedad mostraba una dualidad: modernización y dependencia política, desarrollo económico y desigualdad social. Este periodo sentó las bases del Puerto Rico contemporáneo, entre identidad propia y subordinación a un poder externo, economía agrícola industrial y una sociedad mestiza y resiliente. Entre 1898 y 1950, Puerto Rico experimentó una transformación radical. Pasó de colonia española a territorio estadounidense. La economía se reorientó hacia exportaciones controladas por empresas extranjeras. La educación, la salud y la infraestructura se modernizaron, aunque de manera desigual. Surgieron movimientos políticos y culturales que reforzaron la identidad puertorriqueña y el nacionalismo incipiente. El siglo XX temprano preparó a Puerto Rico para nuevos desafíos: industrialización masiva, urbanización y debates sobre estatus político que continuarían transformando la isla durante las décadas siguientes. Puerto Rico moderno, 1950 a presente, una isla en transformación. El año 1950 marcó el inicio de un periodo decisivo en la historia de Puerto Rico. Tras medio siglo bajo administración estadounidense, la isla emprendió un camino de modernización, industrialización y urbanización, acompañado de cambios políticos y sociales significativos. Este periodo se caracteriza por el desarrollo económico, la consolidación de un gobierno autónomo bajo la Constitución de 1952, la migración masiva hacia Estados Unidos y la transformación cultural que definió al Puerto Rico contemporáneo, el Estado Libre Asociado y la Constitución de 1952. En 1952, Puerto Rico adoptó su constitución, estableciendo el Estado Libre Asociado, ELA. Se consolidó un gobierno propio con poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Aunque mantuvo la ciudadanía estadounidense, la isla conservó autonomía en asuntos internos. El ELA buscó equilibrar la relación con Estados Unidos, promoviendo desarrollo económico y participación política local. La Constitución de 1952 representó un hito histórico, pues permitió a Puerto Rico gobernarse parcialmente a sí mismo, mientras permanecía vinculado a Estados Unidos. Industrialización y el plan de transformación económica. Durante la década de 1940 y 1950, Puerto Rico implementó Operación Manos a la Obra, Operación Bootstrap, un plan para transformar la economía agrícola en industrial. Se promovió la instalación de fábricas y manufacturas ligeras. Se incentivó la inversión extranjera, especialmente de empresas estadounidenses. Se desarrollaron nuevas infraestructuras, carreteras y puertos, facilitando el comercio y la industria. El resultado fue un cambio radical:
La población urbana creció, el empleo en manufactura aumentó y la dependencia de la agricultura disminuyó significativamente. Urbanización y migración interna. El proceso de industrialización provocó un desplazamiento masivo del campo a la ciudad. San Juan, Ponce, Mayagüez y Caguas se convirtieron en centros urbanos dinámicos. Los barrios populares crecieron rápidamente, marcados por desafíos de vivienda y servicios públicos. La vida urbana trajo nuevas oportunidades, pero también desigualdades y tensiones sociales. La migración interna se complementó con un flujo masivo hacia Estados Unidos continental, principalmente Nueva York, Chicago y Filadelfia, consolidando la diáspora puertorriqueña. Cultura y sociedad en transformación. La modernización trajo consigo cambios culturales. La música, como la salsa, se convirtió en un símbolo de identidad puertorriqueña, fusionando raíces africanas, taínas y europeas. La literatura y las artes visuales reflejaron la realidad urbana y la búsqueda de identidad frente a la influencia estadounidense. La televisión, el cine y la radio difundieron la cultura popular y reforzaron la conciencia nacional. El siglo XX consolidó un Puerto Rico moderno, orgulloso de su mestizaje y de su historia, adaptándose al mundo globalizado. Educación y avances sociales. La educación se expandió significativamente. Se establecieron universidades, escuelas técnicas y programas de formación profesional. La Universidad de Puerto Rico se convirtió en un centro de innovación académica y cultural. La educación permitió ascenso social y movilidad económica, aunque persistieron brechas entre áreas urbanas y rurales. Además, la salud pública y los servicios sociales mejoraron notablemente, reduciendo mortalidad y aumentando la esperanza de vida. Política y debates sobre estatus. Desde la adopción del ELA, la cuestión del estatus político ha sido central. Se han realizado varios referéndums sobre estadidad, independencia o permanencia como Estado libre asociado. La población continúa dividida, reflejando debates sobre soberanía, identidad cultural y beneficios económicos. Los movimientos políticos se han diversificado, desde partidos estadistas hasta independentistas y populares defensores del ELA. Estos debates reflejan la complejidad de la relación con Estados Unidos y la búsqueda de una identidad política propia. Economía contemporánea. La economía de Puerto Rico ha pasado por transformaciones profundas. La industria manufacturera, especialmente farmacéutica y electrónica, dominó hasta finales del siglo XX. La agricultura se redujo a productos específicos como café, piña y caña de azúcar para consumo local. El turismo se consolidó como un sector clave, atrayendo visitantes de Estados Unidos y Europa. A pesar del crecimiento económico, la isla enfrenta desigualdades, deuda pública y dependencia de subsidios federales, reflejando los desafíos de un territorio no plenamente soberano. Migración y diáspora. La migración sigue siendo un fenómeno central. Desde los años 50 hasta hoy, millones de puertorriqueños han vivido en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, Chicago y Florida. La diáspora ha influido en política, cultura y economía, fortaleciendo redes familiares y económicas. La migración también refleja crisis económicas y desastres naturales, como el huracán María en 2017. El vínculo entre la isla y su comunidad en el continente es un elemento clave de la modernidad puertorriqueña. Cultura contemporánea y resiliencia. Puerto Rico mantiene una cultura vibrante y resiliente. La música, el baile y la literatura reflejan la mezcla histórica de raíces taínas, africanas y europeas. Festividades como la Semana Santa, los carnavales y las fiestas patronales conservan tradiciones ancestrales. La resistencia cultural frente a influencias externas fortalece la identidad y la memoria histórica. La cultura se convierte en
en un elemento de unidad y orgullo, conectando pasado y presente. Desafíos del siglo XXI. El Puerto Rico moderno enfrenta desafíos complejos, crisis económica y deuda pública que limitan el desarrollo social y la inversión, migración masiva, especialmente de jóvenes profesionales hacia Estados Unidos continental, impactos de desastres naturales como huracanes que afectan infraestructura y calidad de vida, debates sobre estatus político que continúan sin resolverse de manera definitiva. A pesar de estos retos, Puerto Rico sigue mostrando resiliencia y creatividad, adaptándose a cambios globales mientras preserva su identidad histórica. Puerto Rico tiene una historia que nos habla de resiliencia, mestizaje y lucha por la identidad. Cada calle, cada canción y cada tradición refleja siglos de esfuerzo y creatividad de sus pueblos. Si te apasiona conocer más historias como estas de otros países, comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete para no perderte más historias fascinantes. Y déjanos tu comentario contándonos qué parte de la historia de Puerto Rico más te impactó o te sorprendió. Juntos podemos mantener viva la memoria de Boriquén y celebrar la riqueza de nuestra cultura. El pasado nos inspira y nos une.